Muy bien, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias 2024, Innovación para diseñar el futuro, que auspicia la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, y organiza la red Alumni Futuro by Global. Para conocerme un poquito, soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y de Expansión Internacional de Global Corp y director de la red Alumni Futuro by Global. En cuanto a New Global, perdón, prácticamente es la empresa de la cual depende la red Alumni Futuro. Tiene como concepto que nacimos para apoyar la transformación de la educación superior de posgrado, innovando en el modelo académico virtual, formando profesionales para enfrentar un mundo exponencial. Nuestro headquarter queda en la sede en Santa Cruz, en Bolivia. Tenemos sede en Santiago de Chile, en Ecuador, Quito, en Colombia, Bogotá, en México, Puebla y en Miami también. Por otro lado, todos aquellos que de alguna manera quieran tener algún tipo de alianza con la red alumni, porque prácticamente la red alumni terceriza su servicio de red alumni para áreas de posgrado de universidades. Ahí tienen mi QR, pueden sacar una foto. Ahí está está dirigido a mi WhatsApp. Yo me contacto con ustedes y armamos una presentación para generar una alianza con vuestra universidad. En cuanto a la red alumni, prácticamente son 16 programas que prácticamente son fundamentalmente como conferencias, podcast, masterclass, mesas redondas, ¿sí? También tenemos digamos, programas como el Congreso Latinoamericano de Marketing Educativo, el CATEX, Education Weeks, que es un juego de roles que durante 48 horas, equipo de 5 personas desarrollan un proyecto que resuelve un problema que tiene el planeta. También tenemos un foro de innovación que hacemos anualmente. Y después tenemos actividades como el censo de empleabilidad, digamos, la bolsa de trabajo, la cápsula del tiempo, y lo mismo que en el caso de las Olimpiadas son programas que no solamente son para nuestros miembros, sino también para la familia de nuestros miembros, para que puedan de alguna manera estar involucrados con esta red alumni. Esto es lo que prácticamente dirijo y lo tenemos como servicio para tercerizar a distintas universidades. Y ahora sí, vamos de lleno a la conferencia. La doctora Ana Luisa Escamilla Torres, digamos, dedicada a la educación emocional con programación neurolingüística, es su conferencia el día de hoy. Para poder conocerla un poquito más, vamos a poner una semblanza de ella. Doctora Ana Luisa Escamilla Torres, licenciada en Administración por la Escuela Bancaria Comercial. Tiene una maestría en Administración de Negocios por Bond University, Australia, y un doctorado en Educación por la Universidad de España y México. En educación ha sido docente y autora de contenidos en ABC y la Universidad de Londres. Como emprendedora fundó la agencia de viajes educativos Visa para Todos y la consultoría Coach de P&L. Posee certificaciones en lingüística aplicada, hipnoterapia y programación neurolingüística. Es autora de los libros Cómo emigrar a Canadá y Despierta tu enigma interior. Y antes de darle el paso a nuestra conferencista de hoy, quiero contarles que la ronda de preguntas se va a hacer mediante el chat de preguntas y respuestas. Yo le leeré las preguntas que crea que son más conducentes y ella la contestará. Así que ahora sí, doctora Ana Luisa Escamilla, un placer tenerla con nosotros. Realmente le agradezco participar en este ciclo de conferencias. Yo voy a dejar de compartir y el micrófono y la pantalla es toda suya. Gracias, ingeniero, y muy buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Em, para mí es un gran placer poder compartir esta conferencia. Em, esta conferencia parte de un estudio que yo hice para mi doctorado en educación. Hablo de esta programación neurolingüística para aprender educación emocional que está tan en boga ahora.
Esta conferencia, por una parte, está dirigida a los estudiantes que están cerca de graduarse de licenciatura o de una maestría, o a los recién graduados, dado que pues están a punto de comenzar su carrera laboral o a continuarla, pero este es un punto de quiebre en el que hay que tomar ciertas decisiones. Y también está dirigida a todos aquellos que no se encuentran satisfechos con su empleo o su actividad actual. Em, Todos ellos llegan a un punto en su carrera en el que algunos están muy contentos de lo que han hecho, pero otros no. Dentro de mi experiencia también como consultora de cambio y como coach, em, vengo también a mostrarles casos prácticos de pues todas aquellas personas que han llegado a un punto en el que no se sienten satisfechos con su vida. Entonces, me interesa mucho que todos los que se sienten aludidos, todos los interesados en cómo vivir mejor, cómo escoger una carrera que los satisfaga, les sea de gran utilidad esta presentación. Les puedo decir que yo como profesionista, además, mi principal objetivo, se oirá muy trillado, pero mi principal objetivo es ayudar a que la gente viva bien, viva una buena vida, sea más feliz, a que mejoren la manera en la que se vive. Eh, que tengamos cada uno de nosotros la mejor de las vidas. Yo sé que no somos gatos, no tenemos 7 vidas, pero tenemos una. Y entonces, ¿cómo podemos hacer de esta que tenga los mejores elementos para tener lo mejor? Que cada uno de ustedes sepa que cada uno de nosotros puede diseñar la mejor manera de vivir. Ustedes verán que a lo largo de la presentación, en varias ocasiones voy a hablar de nosotros, porque yo misma he experimentado el camino de seguir de manera automática la vida, encontrar un empleo, seguir con ese empleo, cambiarlo. Y llega un momento en que no estamos satisfechos y buscamos opciones. Entonces, vengo aquí con esta intención a darles opciones para que de verdad ustedes vivan la vida de la mejor forma. Em, voy a, voy a esperar, no voy a, yo creo que el ingeniero Jorge me va a ayudar a leer las preguntas y respuestas al final de la presentación. Si tienen alguna duda, les pido que la manden por el chat o que la escriban, y al final de la plática vamos a revisar sus preguntas y respuestas. Por ahora voy a compartir mi pantalla, luego la voy a dejar de compartir para que para que podamos tener mejor una conversación como más íntima y no solo viendo una presentación. Bien, em, esta soy yo. La agenda que vamos a ver el día de hoy, empezamos con un contexto. ¿En qué contexto estamos? ¿Cuál es la realidad actual? No es la misma a la que yo tenía hace 30 años, 20 años cuando me gradué como licenciada en administración. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Les repito, esta presentación se desprende de mi tesis doctoral, entonces voy a hablarles un poco de las variables, un poco de teoría, pero al final se queda solo en la teoría. Vengo a hablarles de mi experiencia práctica con los estudiantes que han venido conmigo y que me han dado también a mí tanta información de qué es lo que buscan y cuáles han sido sus principales retos para vivir una mejor vida. Voy a hablarles también de los resultados de la investigación de mi tesis y voy a hablar durante todo el tiempo de casos reales. Al final les vengo a dar conclusiones y recomendaciones en caso de que estén interesados en este tema. Cómo es que la gente, los estudiantes y en realidad todos los interesados llegan a cambiar sus vidas de alguna manera. Bien, pues vamos primero a hablar del contexto. Aquí les tengo estas imágenes que son, a mi punto de vista, muy representativas. Tenemos aquí a los recién graduados, ¿no? Cuando uno se gradúa de licenciatura, de maestría, de cualquier estudio en el que uno se embarca, porque pues son al final muchos años.
Cuando nos graduamos tenemos esta expectativa de lo que va a ser el futuro, pero también hay mucha presión. Hay presión de los familiares, la presión misma, compañeros. Tenemos todas estas ganas de cumplir con un montón de ideas y del futuro que nos hemos hecho, ¿no? Em, ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Voy a tener una estabilidad económica? La imagen personal, ¿cómo me voy a ver? Quizá algunos sean los primeros en graduarse en sus familias, a lo mejor son los hijos mayores, en fin, hay mucha presión y cómo lidiar con estas expectativas y presiones. Salimos de la escuela, salen de la escuela, empezamos a querer escalar posiciones o a buscar un empleo y nos encontramos con una competencia fuerte. Vemos en las bolsas de trabajo varias vacantes, pero parece que la demanda es mucha mayor. Entonces, ¿cómo podemos sobresalir en esa competencia, en ese mar de personas, ¿no? ¿Cómo puedo destacar? ¿Cómo paso mi mensaje para que el reclutador me vea y me reconozca como una unidad? Conseguimos la entrevista porque ahora con los filtros en las bolsas de trabajo virtuales, no tenemos la oportunidad de hacer contacto con un reclutador, entonces tenemos que pasar el filtro de la máquina y si un candidato aplica a 40 vacantes diferentes, ¿cuál de ellas me va a llamar? ¿Con cuál voy a tener la oportunidad de tener la entrevista y cómo poder tener la mejor entrevista? Aquí también les tengo la foto de esta persona, de esta chica que está haciendo un video, porque les repito, o sea, el contexto es diferente. Hace 10 años, no sé sus edades, no sé cuál sea en este momento su interés, el por qué están en en esta conferencia. Hace 10 años, un oficio como YouTuber, influencer, no existía. Entonces también los muchachos o la gente que se está graduando, inclusive algunos adultos, empiezan a querer ir por este rumbo de los influencers, ¿no? Y también me he topado con muchos de mis estudiantes que dicen que los influencers tienen suerte y que tienen éxito inmediato. Y la realidad es que no. También un influencer lleva mucho tiempo de estar trabajando en sus contenidos y tienen mucha constancia porque ellos generan y generan. Un influencer quizá cuando logra saltar o llega a no sé cuántos seguidores es porque tiene muchos años de crear contenido. Entonces hay mucha constancia, mucha disciplina y mucha perseverancia detrás. Entonces esto del éxito inmediato en realidad es muy poco realista. Todos quisieran ahora, de verdad, gran cantidad de alumnos en un salón dicen que podrían ser influencers, pero no existe un éxito inmediato, ni de un influencer, ni de ninguna otra carrera. Siempre hay una constancia y dedicación detrás, y a veces, pues eso, seamos honestos, a muchos no les gustan y prefieren ir a a la vacante de empleo. En fin, el contexto actual, a diferencia de años pasados, de otras épocas, tiene demasiadas opciones para todo. En marketing, vamos por un producto, no hablemos de servicios ni de empleo, ahora vamos a hablar de ello, pero nosotros queremos comprar un producto, el que quieran, un producto, un shampoo, un jabón. Es muy difícil permanecer leal a una marca. ¿Por qué? Porque hay otras 20 marcas. Entonces, si vamos a un supermercado y vamos por un jabón, es muy difícil no voltear a ver las otras 20 o 30 marcas que están bombardeándonos con esta información. Si trasladamos esto de las demasiadas opciones a la búsqueda de empleo o de una actividad, quiero pensar en algún egresado colega de administración al que le interesa mucho la parte humana, ¿no? Los recursos humanos y ha decidido o cree que lo suyo es el reclutamiento de personal.
En el momento en el que empieza a escoger vacantes a las que aplicar, todas al inicio de la búsqueda son de eso que le gusta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que de manera en un corto plazo no recibe ninguna entrevista o hasta recibe rechazos, ¿no? Entonces la búsqueda se empieza a ampliar. Olvidamos lo que originalmente nos gustaba para abrirnos a cualquier oportunidad por esa presión de empezar a tener la experiencia laboral, lo cual es necesario también. Entonces, existiendo tantas opciones para tantas cosas, nos distraemos, o sea, existen tantos distractores, ¿no? Nos distraemos del punto que era encontrar una vacante que estaba acorde a lo que a nosotros nos gustaba. Existe de verdad una enorme presión por empezar a trabajar y es bueno también empezar a trabajar. Tengo algunos estudiantes cuyos padres les dicen, no empieces a trabajar, sino hasta que hayas terminado la maestría. Y a veces a ellos les trunca esta motivación por empezar a trabajar y por empezar a tener experiencia laboral. Es muy importante que empiecen a tenerla. Em, lo más importante además para ustedes es tener espacio para la reflexión, porque les digo, vamos en piloto automático. Estamos con esta presión de querernos colocar, de tener el mejor empleo, de tener la mejor estabilidad lo más pronto posible, que nos olvidamos de reflexionar y de pensar. em, a mí me gustaba hacer el reclutamiento, ¿por qué no voy por ello? De manera personal, puedo decirles que cuando me gustaba alguna vacante, em, dejé de aplicar de manera directa y empecé a buscar al reclutador o a la persona que me podía dar el trabajo, de quien dependía la decisión final. Y dejé de hacer la aplicación tradicional para mostrarme frente a la persona que iba a ser mi jefe. Porque cuando yo estaba convencida de una vacante, no había manera de no tener ese empleo, porque era mía. Yo sentía cubrir con todos los requisitos de esa vacante. Entonces, lo único que tenía que hacer era pasar el filtro de la máquina y los buscaba de manera directa. Muchos de mis estudiantes no lo hacen porque cuando les he dado este tip, ¿no? Vamos a buscar al jefe, o sea, al que está promoviendo, al que necesita esta vacante. Y ellos se echaban para atrás, querían irse a la fila cuando tenían el fast track, ¿no? La manera de saltarse la fila y llegar con la persona adecuada. ¿Por qué pasa esto? Eso es lo que vamos a ver. Cómo nuestra cabeza nos dice no o vas por todo, ¿sí? Cómo tener un poco más de confianza en nosotros para poder llegar a la vacante que nosotros queremos. Bien, pues este es el contexto actual del que vamos a hablar. Hay demasiadas opciones y no hay espacio para reflexionar y es lo más importante. Hay gente que planea toda la carrera. Estaba leyendo El Economista, de hecho, con unas estadísticas del año pasado, y hay altos niveles de insatisfacción laboral. ¿Por qué? Porque uno se va, de verdad, ya lo he dicho, esta creo va a ser la tercera vez. Tenemos un piloto automático. Nos despertamos, vamos al trabajo, trabajamos, la pasamos bien también porque es parte del trabajo, ¿no? Socializar. O aquellos que trabajan de manera remota, pues nada más están en casa. Pero estos niveles de insatisfacción laboral no están ayudando a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a la calle o perdón, cuando está uno en el tráfico y necesitas, o sea, necesitas un poco de paciencia por tener tanto tráfico, lo único que se encuentra es a la gente discutiendo entre sí porque ya traen una insatisfacción laboral, ¿no? Que explota en cualquier oportunidad. Si estás feliz en tu trabajo y el tráfico está horrible, como que no explotas, pero esta insatisfacción laboral puede llevar a desencadenar muchas insatisfacciones, no solo en el ámbito laboral, sino en diferentes ámbitos de la vida. Em, hay un informe mundial de la felicidad publicado por la ONU y hace unos años México estaba en los primeros 20. Ahora ya ha bajado varias posiciones y anda por ahí del nivel 40, del ranking número 42.
y sigue bajando posiciones. Les repito, eso al final, la insatisfacción, se refleja en una sociedad que no está contenta y que discute apenas tiene la oportunidad por los altos niveles de estrés. Una de mis estudiantes me llamó mucho la atención. Ella tenía todo planeado, ¿no? Empezaba a planificar. Estaba a punto de empezar su maestría, pero lo que me llamó tanto la atención de ella fue que dentro de su cronología perfecta, ella había puesto tiempo para meditar y para la salud mental. De hecho, ella misma lo decía, voy a empezar a dar tiempo para mi salud mental. La verdad es que también me sorprendió mucho porque veo que también las nuevas generaciones se están dando ese tiempo porque ven que a lo mejor sus hermanos o sus compañeros de trabajo no logran gestionar bien el estrés y ella le está dando ese espacio muy necesario. Por otra parte, tampoco podemos ser tan estructurados porque la vida nos lleva por muchas sorpresas y aunque uno planifique, siempre va a haber un factor externo que nos va a poner a prueba y para eso debemos ser resilientes. El objetivo de mi presentación es poderles ayudar a ver un panorama más amplio de opciones, ya sea para que ustedes encuentren o que ustedes mismos creen la carrera o el oficio que más se alinea con el propósito de su vida o con sus talentos naturales, con lo que a ustedes les gusta, para lo que ustedes son buenos. Básicamente, si no lo han podido descifrar, para qué son buenos, qué les gusta, pues la importancia de la conferencia y del tema es darles opciones, ¿sí? Un panorama más amplio. Aquí voy a aprovechar para hablarles un poco de algunas de las personas que he podido ayudar. Y me viene a la cabeza una chica que vi en una conferencia. Ella me dijo que tenía alrededor de 35 años. Ella tenía una muy buena posición en una empresa de logística. Decía que ganaba muy bien, pero que hacía mucho tiempo que a ella no le satisfacía su labor, estaba harta, pero ganaba muy bien. Entonces, tenía mucho miedo de dejar el trabajo para poner su gimnasio, porque a ella le gustaba mucho la nutrición y quería ser ahora licenciada en nutrición, pero ella vino a la conferencia con esa angustia de, no me gusta mi trabajo, pero siento que no lo puedo dejar. Ajá, y eso nos lo dijo a todos en esa conferencia. Y ella estaba a la mitad de su carrera. También vino otra chica, ella era una chef graduada, recién graduada de licenciatura en gastronomía. Le encantaba hacer bollos, ¿no? Pasteles. Ella tenía la suerte de que sus padres tenían un nivel económico alto y pudieron hacer la cafetería para ella, ¿no? La montaron. eh, Empezó la cafetería y a la semana, ¿no? A los 2 días, 3 días, ella se dio cuenta de que la cafetería no le gustaba. Y por eso es muy importante que todos los graduados o los que están a punto de graduarse, quienes no hayan tenido una experiencia laboral, la busquen, porque si no han experimentado el trabajo en carne propia y lo quieren montar, va a ser muy difícil saber si les gusta o no. Mejor, em, de verdad, experimenten antes de poner el negocio ustedes, porque es muy diferente además ser dueño. Esta chica finalmente al mes alguien le ofreció dar clases de inglés y a partir de ese momento empezó a dar clases de inglés y fue muy feliz. Bueno, finalmente cada historia es diferente. Bien, pues vamos a continuar con la presentación. Les voy a hablar de cómo funciona, ajá, cómo puedo saber qué me gusta y qué no me gusta. En mi investigación tenemos al autoconocimiento, que es, pues, conocerse a sí mismo, ¿sí? ¿Qué me gusta o qué no me gusta? Les puedo decir que la gran mayoría a veces no sabe qué le gusta. La chica del gym sabía perfectamente que a ella le gustaba el gimnasio, pero en el caso de la chica de licenciatura de gastronomía con la cafetería,
ella se quedó en cero, no sabía que le gustaba. Entonces hay que empezar a hacernos preguntas de qué me gusta. A veces es muy difícil responder la pregunta qué me gusta, pero podemos empezar por la pregunta qué no me gusta. Y así ir haciéndose preguntas, ¿por qué me gusta o por qué no me gusta? Hay que hacernos las preguntas para conocernos a nosotros mismos, porque a través de conocernos a nosotros mismos vamos a llegar a la plenitud, a sentirse bien con uno mismo, querer despertar en las mañanas e ir a hacer nuestra labor. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, a través de las herramientas de programación neurolingüística. Si alguno de ustedes ha leído, ha escuchado de este concepto, lo vamos a ver más a profundidad. Por un lado, conocerse a sí mismo, ¿no? Que es el autoconocimiento, saber qué siento, por qué lo siento, tomar conciencia de cómo estoy ahora, cómo qué estoy sintiendo, mis emociones y en parte también entender cómo me ven los demás. Es una parte importante del autoconocimiento. Por otra parte, tenemos aquí la plenitud, la autorrealización, la satisfacción. En palabras del psicólogo americano Abraham Maslow, que tiene la teoría de la motivación, él habla de la autorrealización, ese es el término en español. Y esta es les puedo decir que es un sentimiento, una emoción que todos deberían de sentir, ¿no? Esta satisfacción. Piensen en un momento en el que ustedes lograron una meta, va a venir una sonrisa a sus bocas, ¿no? Van a sentir esa felicidad de recordar un momento de logro. Entonces, ¿cómo sentir este logro de manera constante versus sentirlo de manera efímera, solamente un segundo por un like de una red social, por ejemplo? Bien, en la programación neurolingüística me voy a quedar un poco más porque de manera textual, los creadores de esta PNL, programación neurolingüística, hablan de conductas, habilidades, actitudes que nos posibilitan comprender cómo organizamos la información y cómo nos comunicamos. ¿Qué es esto de las conductas? Y las conductas es la variable más importante. Vamos a hablar de conductas. Una conducta que es un comportamiento, una forma de llevar a cabo algo, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones específicas para hacer algo? Tiene que ver mucho con reacciones, ¿sí? Voy a hablarles específicamente de algunas cosas. De hecho, ahora también les voy a mostrar un video. La conducta se aprende cuando somos niños. Y aquí me voy a meter en la colectividad porque también yo aprendí de dónde venían mis gustos, por qué soy como soy. Todos estos patrones de conducta se aprenden a lo largo principalmente de la niñez y después tienden a tener algunas modificaciones o estructuras, ¿no? Finalmente, un bebé, desde que nace hasta que empieza a hablar, sin poder hablar aún, va a inconscientemente o va a estar aprendiendo de la gente que está a su alrededor, de los adultos, ¿no? Que lo rodean. Les cuento la historia de un familiar que tuvo un accidente en los pies y a partir de eso empezó a cojear y él perdió un poco de movilidad. Cuando nace su hijo, perfectamente sano, a los, en cuanto empezó a caminar y de hecho cuando creció, imitó la forma de caminar de su padre. Él no tenía ningún problema de los pies y sin embargo, desde que uno los ve caminar, a los dos juntos, caminan igual. La persona que tuvo el accidente y su hijo que no lo tuvo, aprendió imitándolo.
Ustedes analicen, ahora piensen en, no sé, una mamá y una hija o un padre e hijo y véanlos, si han tenido la oportunidad de verlos, familiares o no familiares, pueden ser conocidos. Véanlos y escuchen también el tono de su voz. El tono de la voz también es imitable. Mamá e hija a veces llegan a tener la misma voz, padre e hijo igual. Es la imitación del bebé cuando está creciendo. Obviamente antes de que empiece a hablar sin palabras, ¿no? Em, todo lo que ellos aprenden es conducta. Entonces, cuando hay una conducta, ahorita acabamos el video, lo van a entender mejor. La conducta, cuando no lleva palabras, es la imagen. Los bebés guardan esas imágenes y es hasta después que ellos empiezan a aprender palabras y pueden empezar a relatar la historia con palabras. La imagen se vuelve historia. Entonces, los componentes de esta programación neurolingüística, pues es esta programación que es el patrón de conducta o de comportamiento aprendidos desde la infancia por imitación a los adultos. Está la lingüística, que son las palabras, cómo nos comunicamos con el lenguaje. Y aquí, en la parte del lenguaje, em, lo más importante y con lo que vamos a practicar en esta conferencia es en el diálogo interno. ¿Cuáles son las palabras con las que nos hablamos? Nos animamos, nos castigamos, somos nuestros mejores amigos o nos damos de latigazos, ¿no? De por qué no hiciste esto o no debiste haber comido esa última rebanada, ¿no? En lugar de, bueno, ya te la comiste, no importa, la disfrutaste. En fin, ¿cuál es el diálogo interno? Este diálogo interno va a funcionar de manera muy similar a los patrones de conducta. Me refiero a que las palabras se heredan. Les voy a contar la historia de un muy buen amigo de toda la vida, un gran amigo de la infancia, que cuando tenía algún problema, lo rechazaban en la escuela o lo regañaba la maestra. Él y yo no me había dado cuenta todos estos años hasta que me metí a esto de la programación neurolingüística. Cuando algo no le parecía o algo le salía mal, lo escuché y decía, em, todo lo que hago no sirve para nada. Pero yo siendo su amiga nunca me había hecho consciente porque pues hablamos todo el tiempo. Entonces yo empecé a revisar o a darme cuenta de que cada que las cosas no le salían bien, esa era la manera en la que reaccionaba. Y en una ocasión que tuve la oportunidad de ir a su casa, donde estaba su familia, una Navidad, la señora estaba preparando ponche y en la cocina se le cayeron varias cosas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al escuchar la misma frase que decía mi amigo todo el tiempo. Todo lo que hago no sirve para nada. La verdad es que fue muy revelador porque en ese momento me di cuenta que él estaba imitando las mismas palabras, las frases de su madre, ¿no? En un momento de desesperación, en un momento de error. Pero esa palabra, una frase así puede ser muy fuerte porque usa además términos absolutos. Todo. No es verdad, o sea, la señora tuvo un pequeño accidente y no hay nada como limpiar y se acabó el desastre, ¿no? Ni siquiera es un desastre, solamente se le cayeron las manzanas del ponche. O sea, no era para tanto. Pero al hacer ese tipo de frases, se quedan programadas en pues de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, esa es la parte del sistema neurológico que pues reacciona hacia los impulsos de las emociones, ¿no? Em, a través de nuestro cerebro, y esto ya es más bien neurología. Tenemos los neurotransmisores que mandan los impulsos eléctricos. Por eso cuando tenemos una emoción o estamos emocionados, decimos que siento mariposas en el estómago o hay mucha gente ahí que sufre de diversos problemas estomacales. ¿Por qué? Pues porque llegan todos estos emociones, llegan directo al estómago. Esa es parte de la función del sistema neurológico. Por eso es muy importante poner atención a las palabras que utilizamos. Casi nunca somos conscientes de ello y
parte de esto y para llegar a donde queremos y sentirnos felices es analizar nuestro diálogo interno. ¿Cuáles son esas palabras que me estoy diciendo? ¿Sí? Si la mamá de mi amigo traía esa frase y a lo mejor ella misma la heredó de su abuela, alguien tiene que alguien tiene que cortar ese patrón, pues para no heredarlo a alguien más y para hacernos conscientes y para que puedan vivir su vida de manera normal. Les quiero compartir, les voy a compartir el siguiente video para que vean em, qué hace una acción de un adulto en un niño. Creo que posiblemente ustedes ya habrán visto esto, pero quiero que lo vean ahora. Es un video muy, muy, muy corto. Bien. Es un video muy corto, pero esto es lo que pasa cuando los adultos, ¿no? Tenemos una reacción así frente a nuestros hijos. ¿Y por qué un padre termina haciendo esto con sus hijos? Pues porque quizá tiene una insatisfacción laboral y entonces toda esta insatisfacción sale de alguna forma. Es una cadena, entonces hay que analizar bien en dónde están nuestras insatisfacciones para no hacer esto y ser conscientes. Bien, vamos con la siguiente y quiero de hecho aquí hacer una pausa para poder explicarles que esto de la programación neurolingüística em, utiliza meramente las palabras con las que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, lo importante es, ustedes mismos pueden hacer el ejercicio. Escúchense. De hecho, unos de los ejercicios que yo les he dejado a las personas que han venido conmigo por asesoría es hacer un ejercicio de hablar. Sí, hablar. Pueden grabarse con su celular 5 minutos, como si hablaran con su mejor amiga al teléfono o mejor amigo, y que de manera objetiva escuchen las frases que repiten. Una chica me dijo, ay, creo que es algo muy fuerte. Posiblemente, ¿no? ¿Y por qué es fuerte? Porque nos enfrentamos a cómo realmente hablamos con nosotros mismos. Em, una de las ideas de la programación neurolingüística es que el mapa no es el territorio. Nuestro modelo mental, ¿sí? Son todas estas conductas y todas estas frases también, todo lo que nosotros creemos y no necesariamente es el mundo completo, ¿sí? Nosotros tenemos un mapa y con ese mapa nosotros logramos vivir. Lo que hace un mentor o un tutor es que les amplía el modelo mental, ¿sí? ¿Por qué? Pues para tener más opciones. Entonces, esta es una de las cosas, de las ideas clave en programación neurolingüística, poder tener más opciones. ¿Cuáles fueron los resultados de mi investigación? Les traje estas fotos, estaba muy dudosa de si traerlo o no, pero bueno, ya el tema es suficientemente debatible porque hablamos de la mente humana, ¿no? Em, en esta ocasión, en el estudio que hice del doctorado, fui a un grupo de un curso de programación neurolingüística 5 mujeres mexicanas que querían meterse a este curso para autoconocerse y ser más felices. Básicamente esa era la premisa. Al final del curso, sí, todas, más bien, las 5 personas tuvieron scores muy altos, tanto en autoconocimiento como en autorrealización, ¿no? Ellas se sentían más plenas porque lograron entender muchos orígenes de sus insatisfacciones para cambiarlos. Les puse estas fotografías no necesariamente por la pérdida de peso, pero mucha gente que cambia,
que logra hacer este clic de conocer sus palabras y de conocerse a sí mismos, empiezan a entender cuáles son las cosas que no son buenas para el cuerpo, para la mente. Entonces empiezan a nutrirse mejor mentalmente y también mejor. El cambio es notorio. Tuve un chico que también tuve la oportunidad de asesorar y él me decía, es que voy a empezar a ir al gimnasio. Y le dije, ¿y por qué quieres empezar a ir al gimnasio? Me dijo, es que toda la gente que yo veo que es feliz va al gimnasio. Y le dije, pero tú lo sientes, o sea, viene de aquí, del corazón y estás convencido. Y me decía, no, pero yo no sé si toda la gente que vaya al gimnasio realmente esté convencido, ¿no? Entonces, ese era su argumento, que iba a empezar a ir al gym porque toda la gente que él había visto o que toda la gente feliz que él conocía iba al gimnasio. Realmente, les digo, es un proceso, constancia, como la YouTuber o los influencers que todos los días están creando contenido, constancia, disciplina, perseverancia. El autoconocimiento no es fácil, pero lleva resultados muy buenos porque la gente entiende de dónde vienen estas insatisfacciones. El resultado final o el resultado más grande es que conocerse a sí mismo es el pilar para una autorrealización, para la felicidad. No es la única variable, porque hay varias cosas que nos pueden hacer felices, pero sí es la única que necesitamos sí o sí. Sí, nosotros podemos intentar ser felices con un coche, ¿no? Con mucho dinero, pero si no sabemos, si no estamos bien con nosotros mismos, todas esas cosas no nos van a llenar. Al final del día, la verdadera felicidad viene cuando uno está en paz consigo mismo, porque sabe de dónde viene. Esta es la pirámide de Maslow, la pirámide de la motivación. Entonces, él decía que para ser felices o para tener una autorrealización teníamos que pasar estas cuatro etapas. Las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las sociales y la autoestima. Ahora, esta teoría fue de los años 50, pero actualmente varios académicos más bien sitúan el autoconocimiento hasta abajo, debajo inclusive de las necesidades fisiológicas. Em, en fin, esas ya son las nuevas teorías motivacionales, pero la teoría motivacional de Abraham Maslow sigue muy vigente, le han hecho algunos cambios, pero es verdad. Y lo más importante es conocerse a sí mismo. Bien, les voy a platicar de algún otro caso real. Vino un chico que él había hecho su propio negocio y él me decía que se quería tomar unas vacaciones porque cuando iba de vacaciones no se sentía bien, no le gustaba, no descansaba, entonces tenía ojeras todo el tiempo, no dormía. Su trabajo, su empresa no le llenaba y tenía una relación ahí amorosa más o menos. Escarbando, ¿no? Haciendo las sesiones y haciendo estos ejercicios con programación neurolingüística, inclusive de manera consciente. Cuando él hablaba, cuando lo escuché hablar de su infancia, perdió a sus padres y su tía se hizo cargo de él. Su tía, obviamente, tenía que trabajar todo el tiempo porque estaba a cargo de él. Entonces, la programación que él recibió era que no podía darse chance a descansar, tenía que trabajar porque si no, no era merecedor de un descanso y no podía darse chance a descansar porque no había dinero en casa. Entonces, él, después de tantos años y de ganar bien, no se daba permiso a descansar. Esta imagen es de Beethoven. Entonces, en esta imagen les puedo decir que él, ¿no? Hizo caso porque afortunadamente él no escuchó las creencias que sus familiares le habían dicho. En el caso de la persona que les acabo de decir, no podía descansar porque esa era la programación que había recibido cuando era niño. Conclusiones. Podríamos hablar de esto toda la noche. Obviamente es el tema de mi vida y me encanta. Para entender qué oficio te gusta, comiencen por lo que no les gusta.
Yo los invito a empezar un diario o empezar una lista de cómo se sienten día con día, porque no todo es mente, también hay muchas cosas orgánicas. Si estamos cansados, vamos a percibir las cosas de cierta manera. A veces el cerebro, ¿no? Tiene una forma que es exclusiva para cada persona. Si ustedes buscan en videos, ha habido varios análisis de los cerebros, ¿no? Está el estudio del cerebro de Einstein para ver por qué era tan inteligente y bueno, tiene muchas conexiones neuronales, tiene más masa. También han hecho los estudios de los serial killers, de los asesinos seriales, y tienden a tener algunos lóbulos más protuberantes que otros, ¿no? Que son la tendencia a la violencia. Entonces, de manera natural, cada uno de nosotros viene pues con una manera de ser diferente a la de los demás. Una misma cosa no funciona a todos. También les hablé un poco de neurología y de los neurotransmisores. También de manera natural hay gente que logra segregar hormonas de manera diferente a otras. Entonces hay que saber muy bien cuál es el estado físico de cada uno de nosotros y a veces vamos a estar muy lúcidos, a veces no, porque tiene que ver también con el estado físico, el biorritmo, inclusive hasta las mismas estaciones del año pueden afectar la luna. En fin, o sea, hay un montón de cosas de verdad que nos pueden afectar a lo largo de nuestros días. Volviendo al tema del oficio, de su trabajo, hagan una lista de lo que no les gusta, si es que no están contentos, y empiecen a hacer experiencia. Estén atentos a sus emociones. No pasen 1 o 2 años o 3 años en un empleo que no les satisface. A veces estamos mucho con el miedo de, es que no voy a encontrar otro trabajo o no sé qué me gusta. Hagan la pausa, necesitan reflexionar acerca de esto. Es su vida, solo tienen una. Recuerden, no puede haber una autorrealización, no puede haber una gran felicidad si no hay un autoconocimiento. Los invito a que hagan estos ejercicios. Sin embargo, toda esta labor autodidacta que ustedes puedan hacer con ustedes mismos tiene un límite. Llega un momento en que ese mapa que vieron tiene un límite, es el suyo. Necesitan a alguien de afuera que les ayude a encontrar otras opciones para ver un panorama más amplio del mundo. Mi única advertencia, o bueno, es una gran advertencia y también una recomendación, es que esta búsqueda de la satisfacción perenne, de este ser feliz, puede traer dolor porque vamos a escarbar muchas cosas que a lo mejor no queremos, ¿sí? Cosas que nos dan miedo, pero con la ayuda de un mentor y de herramientas de la PNL, este dolor disminuye y van a ver cómo pueden desarrollar esa satisfacción que tanto anhelamos todos nosotros. Les dejo una frase de Sócrates, que no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Y esa también es mi invitación a que reflexionen y hagan ese autoestudio de ustedes mismos. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy buena. Hasta yo tengo muchas preguntas sobre esto. Digamos, mi esposa es terapeuta sistémica, ¿sí? Especialista en todo lo que tiene que ver con, obviamente, PNL, con todo lo que tiene que ver neurociencia, con todo lo que tiene que ver constelaciones familiares, ¿sí? Y hay mucho que dijiste en su momento de la transmisión, ¿sí? Digamos, de padres a hijos, de abuelos a hijos, de bisabuelos, en la conducta de las personas, ¿sí? Es como que hay un ADN que va paralelo al ADN genético, que es el ADN emocional. ¿Es así? Sí, no viene, en algunas ocasiones viene por ADN, pero en Ujú, realidad es imitación. ujú, Puede ser, o sea, sí puede haber, por supuesto, o sea, la herencia ujú. genética, pero en la gran mayoría es una imitación de conductas y de palabras del círculo familiar. Y una última pregunta mía es, ¿qué hay de las heridas primarias que tienen que ver con lo que estás planteando vos? ¿Sí? Sí. Em,
También en psicología, esta no es yo no soy psicóloga Ujú, y por eso me atrevo a hablar desde una perspectiva de comunicación o como de un outsider, ¿no? De alguien que se metió para encontrar respuestas propias. En mis cursos de hipnoterapia, hay una terapia universal ujú, en la que poco a poco se lleva al paciente, en el caso de psicología, o al coachee, en ujú, una terapia de 5 sesiones en que se enfrenta al adulto con el niño. Y en ujú, esa terapia, después de 5 sesiones, no juntas, ¿no? Sino con tiempo, porque también he visto gente que ha querido hacer una terapia así de un día para otro y es imposible, el shock es muy fuerte. Entonces, se hace en varias etapas para que se empiece pues para asimilarlo. Y en esa última terapia donde el adulto encara al niño, es como que se hace la sanación completa, porque se hace el perdón de toda la gente que llegó a herir a ese niño ya hecho un adulto. No a todos les funciona, o sea, eso sí lo quiero dejar muy claro, porque ya les hablé del tema fisiológico, ¿no? De cada persona es diferente. Pero al hacer esta terapia universal, hay una sanación de las heridas primarias o del niño con el adulto. Y es mágico, o sea, yo he visto casos tan, algo tan pequeño puede impactar en la vida por toda la vida de verdad. Les doy un ejemplo muy rápido. Un director de una escuela tartamudeaba. Lo querían hacer rector, pero él tenía muchos problemas para hablar en público. Entonces él estuvo yendo a esta terapia universal, ¿no? Fue larga, no fue algo muy rápido. En la última sesión salió que él quedó callado porque él quería mostrarle algo a su padre mientras su padre estaba viendo el periódico. Entonces llegó inocentemente, papá, mira, y el papá se enojó tanto que lo cayó. Y entonces él se quedó, y entonces el tartamudeo venía desde ese impacto cuando tenía 8 años. La persona ya tenía cerca de 60 años y al momento de ver una figura de autoridad, un panel, una audiencia, tenía esa sensación porque ujú. su padre, que era la máxima figura de autoridad, lo había castigado y él, su única emoción fue tartamudear, quedarse callado e irse. Entonces, eso lo había trasladado 60 años después a una audiencia y en esa terapia sanó. Entonces, he visto cosas, la verdad, impresionantes y cómo algo tan pequeño puede arruinar literalmente la vida pues, de quien la vive. Totalmente. Digamos, yo como tengo la terapeuta en casa, de esos casos tengo muchísimo. Pero voy a las preguntas, hay muchas. Vamos a poder hacer la mayor cantidad posible. Elizabeth Ceballos Gorosabel dice, ¿cómo puede la neurociencia ayudarnos a identificar y seguir nuestras pasiones a pesar de las presiones sociales? Ahí hay que ir uno por uno. ¿Se llama Jessica? Jessica se llama la chica que preguntó. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, se hace una planeación persona por persona, ¿no? Tu, am, tu contexto es muy diferente al de alguien más, ¿no? Porque algunos tienen familia, algunos tienen deudas, en fin, hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta, pero se hace una planificación para que puedas llegar a hacer lo que tú quieres. Lo que me he encontrado mucho es que 90% de las personas, y me atrevo a dar una estadística tan alta porque todos quieren cambiar, pero al momento de darles la pauta y el camino, número uno, número dos, como la receta para bajar de peso, ¿no? Que les da la nutrióloga, solamente un 10% lo hace. Y de hecho, ese mismo porcentaje lo tiene Abraham Maslow en su libro de El hombre autorrealizado.
Él habla de que solo el 10% de la humanidad, el 10% de personas es capaz de quebrar un patrón. Entonces, a cada uno, con ayuda de un mentor, tú puedes tener una lista de qué hay que hacer. Y de verdad, solamente el 10% de las personas lo hacen. Entonces, ahí se nota qué tantas ganas quieren. Les voy a decir otra cosa que me dijo alguien más. La gente está enamorada de su drama. Por más triste que suene, de verdad, a veces ellos quieren seguir viviendo el drama y no vivir una vida feliz. Entonces, ahí cada persona es diferente. Se hace una estructura basado en lo que realmente quiere la persona, sus circunstancias, porque también poner circunstancias que son completamente irreales, ¿no? De ahí vas a dejar tu trabajo en 3 meses y no tiene ni un fondo de emergencia para hacer frente a los gastos, es imposible y va a crear presión extra. Entonces, no, se hace un análisis de la situación de cada uno y con eso se lleva una guía. Voy ahora a la otra pregunta. Leonardo Rincón dice, pero de alguna manera no tener clara una vocación profesional no muestra una falencia en el propósito formativo de la educación básica que solo se ha centrado en alfabetizar y no en desarrollar las habilidades. Am, una persona vino a mí en una conferencia y me dijo, él tenía una empresa, entonces él quería como sacar el potencial de todos y me decía, es que quiero que cada uno de mis colaboradores pueda maximizar su potencial. El potencial va a depender mucho, en realidad, de la formación que recibe, de la imitación de sus padres. Un bebé es un pizarrón en blanco. Entonces, cuando crece un niño, empieza a tener gustos dependiendo de la experiencia que tiene en la vida. En realidad, no tenemos, va a sonar feo si quieren, pero ninguno de nosotros tiene un don natural. Se va a ir desarrollando de acuerdo a nuestro entorno. Los atletas no es que sean superhombres, se han hecho con constancia, dedicación y sobre todo también presión social, ¿no? Un tenista o un futbolista que va a tirar un penal tiene que tener mucha preparación mental para no errar en ese momento, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que en realidad aprender para lo que uno es bueno lo hace uno a cualquier edad, pero uno va a ser bueno para las cosas que le gustaban hacer cuando era niño. Y eso lo he comprobado una y otra vez. Un chico vino conmigo porque había leído el ebook que tengo, el de Escucha tu voz interior. Y él dijo, es que no sé qué me gusta. Yendo atrás, su único escape cuando estaba en la escuela era tocar la batería. Y entonces él decía que quería tocar la batería, que para eso era bueno, y era muy bueno tocando la batería, pero porque cuando era niño era la cosa que más le gustaba hacer. Entonces él quería hacer música, pero toda la gente le decía que no le iban a dar de comer con eso. Y tuve otro chico que estaba entre decidir por dos opciones de trabajo. Decían, es que no sé, no me puedo, no sé cuál, era irse por una aerolínea o ir a, me parece que era camiones, venta de camiones Volvo, algo así. Y entonces cuando hablamos, le dije, bueno, ¿y qué hacías cuando eras niño? Se puso a sonreír y decía, jugaba con camioncitos. Listo, Ana, ya sé qué quiero hacer. Y entonces aplicó a la vacante que tenía que ver con los tractores, porque era lo que a él le gustaba. Yo quiero agregar algo a Leonardo. Mira, Leonardo, hay algo que, digamos, yo un poco lo doy también en mis charlas de marca personal, que es el Ikigai, ¿sí? El Ikigai es una técnica japonesa donde uno desarrolla cuál es realmente su propósito de vida, porque no es un tema de qué me gusta hacer o qué no me gusta hacer. Con el Ikigai, y no me voy a poner a hablar de esto ni nada por el estilo, sino simplemente busquen Ikigai y vean cómo armar su propósito de vida con esta técnica japonesa que es maravillosa
y que le va a aclarar, como me aclaró a mí en el momento determinado hace 20 años, y pude sacar mi propósito de vida y es mucho más fácil cuando uno tiene claro hacia dónde quiere ir. No es un problema de habilidades, no es un problema de felicitación, no es un problema de inteligencia, es un tema de encontrar el camino. Porque si uno no encuentra el camino, y por otro lado, desde el concepto de que hoy la educación formal está obsoleta, y estoy de acuerdo con lo que está diciendo en este caso Leonardo, eh, yo tengo dos paradigmas. Uno que dice, un niño que entra en el preescolar hoy va a estudiar una carrera universitaria de una profesión que hoy no existe. Este es el mundo que estamos viviendo, los cambios son exponenciales, lo único que no cambió es la educación. Hace 50 años es exactamente lo mismo. Lo único que ha cambiado fue que no se usa más guardapolvo, delantal, como lo quieran llamar. Se va vestido de una manera diferente. El resto es un poquito más, un poquito menos. La cantidad de años son los mismos. Las personas que entran en este momento en la educación ya no son las mismas. ¿Sí? Y por otro lado, el otro paradigma es todo lo que digamos, aprende un graduado universitario en su carrera universitaria, hoy es obsoleto a los 5 años. Eh, por eso, hoy lo único permanente es el cambio, lo único cierto es la incertidumbre. Ya no podemos hacer más de lo mismo. Y esas habilidades que Leonardo está proponiendo tienen que ver con habilidades emergentes que son necesarias para enfrentar las profesiones del futuro que no las conocemos. Entonces, si realmente no conocemos las profesiones del futuro, ¿cómo estamos educando? ¿Cómo estamos formando? Y no es una cuestión de tener un título, porque un título para lo único que sirve es para tener una entrevista. Los títulos sirven para eso, si no se forma bien a las personas. Este es un mensaje que siempre me gusta darlo porque si no nos equivocamos cuando hablamos de educación. Dice Mauricio Zurita, referencia de la pirámide de Maslow para PNL. Eso es lo que me está poniendo, por favor. Como que le des una referencia si la pirámide de Maslow tiene que ver con PNL. A mí me gusta hablar de ambas, pero porque me encanta Maslow. Obviamente Maslow nunca supo qué era la programación neurolingüística, ¿eh? Exactamente. Nunca. Y los creadores de PNL realmente no se fueron por los temas de Maslow. Te invito a que leas mi tesis doctoral, está en academia.edu y también en researchgate.net, porque a mí me gusta ponerlas eh, que sí tienen que ver, pero no hay una referencia en la que se hable de motivación por parte de los creadores de PNL que hablen de Maslow, que yo me recuerde así rápido. No. Bien. Elizabeth Ceballos Gorosabe, que es muy activa en todo esto, hace otra pregunta más. ¿Qué papel juega el lenguaje en la programación neurolingüística para influir en nuestra conducta y estado emocional? Toda, toda. La lingüística, las palabras son, después de pasar el umbral de no hablar, existen las conductas que ya vimos en el video, ¿no? El papá que llega muy enojado con el niño. Si el papá llega con el niño enojado, ejerciendo violencia, pero le dice te amo, es una incongruencia. De hecho, el concepto también existe en programación neurolingüística y en psicología. Entonces, cuando hay y eso muchísima gente tiene estos temas porque sus padres les dicen, sí, hija, yo te amo, pero si es una familia que no está muy unida y el niño se queda esperando a que su padre o su madre vengan por él una Navidad y no llegan, pero le dicen, ay, es que te amo, pero no llegó, es una completa incongruencia. Entonces, por una parte, el cerebro procesa el lenguaje, pero la inconsciencia procesa la acción. Entonces, cuando hay una incongruencia es cuando la gente más sufre. Ese tema del autoconocimiento lo que nos lleva también a ver es la incongruencia entre las acciones y las palabras. La parte de las acciones es la que impera frente a la parte de las palabras, pero
si hay una incongruencia, obviamente las palabras te van a generar mucho ruido porque no sabes el por qué de manera consciente te están diciendo que te aman, pero no es así, ¿no? La realidad es otra. Entonces, gran parte es son las palabras y la conciencia de ver la realidad de las acciones. Ok, ahí Gaby Reynoso dice, ¿qué opinás del Ikigai? Así que ya lo hablamos hace un Ujú. ratito del tema. Eh, en el caso de Diego Carpio Torres, y vamos a hacer esta más y otra más, porque si no, no terminamos, me pregunta, ¿cómo podemos guiar a un estudiante de secundaria para escoger mejor su carrera? Los chicos de secundaria están en crecimiento, y todavía son menores de edad, entonces em, prácticamente ellos se rigen por lo que sus padres les enseñan. Em, Hay muchas partes donde hay mucha presión por parte de los padres en que los niños sean lo que ellos no han podido ser. Es que quiero que mi hijo sea abogado, es que quiero que mi hijo sea ingeniero. Entonces, como maestros, nosotros tendemos como ¿saben? A alentarlos, pero no sabemos cómo sea la situación en su casa. Entonces, también eso a ellos les puede generar un problema. Para nosotros que ellos comiencen a ver cuál es su situación, pues lo ideal es hacerle las preguntas o hacer el mismo Ikigai, ¿eh? O sea, a esa corta edad no importa, porque lo que va a pasar es que la poca experiencia que ellos hayan acumulado va a salir en todas esas pruebas. Entonces, si ellos o si su padre es un abogado ilustre, a lo mejor digan que también lo quieren ser. O lo que me ha pasado es que con los niños pequeños, un caso en específico, no tan pequeño, pero él ya tenía como 15 o 16 años, hizo un viaje cuando era muy niño, hizo 2 viajes seguidos con su papá, él iba de negocios, pero él quedó fascinado por todo el ambiente del viaje y entonces dijo, quiero ser piloto aviador. Pero hay una experiencia clave por la cual los jóvenes comienzan a hacerse la idea de lo que ellos quieren estudiar. A veces se acuerdan y a veces no. Cuando es muy reciente, lo van a traer y lo van a decir, ah, es que yo fui de viaje y no sé qué, y por eso salió que quería ser piloto aviador. Ujú. Cada niño será diferente, pero háganles las preguntas o el Ikigai está bien. Vamos a la última pregunta, porque no hay más preguntas, pero vamos, no se nos da el tiempo. Maribel Espinosa nos dice, ¿cómo puede influir la neuroplasticidad en la neurolingüística? Esa es una pregunta de mucha neurología. Am, ¿Con niños o con adultos? Porque al final va a ser muy diferente. Un adulto no es tan flexible como un niño. Em, yo creo que lo que hay que enseñar a todos desde el inicio es ampliar el horizonte, o sea, a dar más opciones, porque las opciones que vamos a tener son muy restringidas. En el caso de un niño, como el niño de 15 años, va a hablar mucho de su propio entorno y entonces hay que darle más opciones, ¿no? Para que tenga más y más input. Que vuelvo a lo mismo, cuando son menores hay que tener mucho cuidado porque, como ya vimos en el video, los niños son la imitación de sus padres. Hasta que ellos no cumplan la mayoría de edad, yo les diría que tuvieran reservas, porque los padres son responsables de ellos. Y aunque nosotros querramos meterles un montón de cosas para cuando ellos crezcan y vean la variedad de más cosas que no vieron en casa, ellos siguen siendo dependientes de alguien más. Entonces ahí tengan mucho cuidado, pueden enseñarles, no sé, videos, documentales, todo lo que sea, digamos, legal y que no interfiriera con la educación informal que ellos reciben de sus padres. Ok, bien, voy a compartir pantalla. Voy a cuáles son los próximos eventos que vamos a tener en los próximos días. Vamos a tener esta conferencia el martes 16 de julio, el martes que viene prácticamente, a las 18 horas de México, 19 horas de Colombia, Ecuador. Hackea tu cerebro se llama también, estamos también en el mismo tema, vamos por ahí. La magíster Blanca Mary Sánchez
va a ser la ponente de esta conferencia. Martes 16 de julio, 19 horas Colombia-Ecuador, 18 horas de México. Y el jueves 18 de julio, en la misma semana, tendremos también una conferencia sobre docencia digital y el desafío en la educación emocional de los futuros profesionales de enfermería. Creo que además de ser de enfermería también le sirve para otras áreas también, pero para todos aquellos que están de alguna manera cerca de la salud, muy buena opción. Jueves 18 de julio, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador, 20 horas de Chile. Que desde Chile, la magíster Magalí Carolina Sandoval Zavala nos va a hacer esta presentación. Ya llegando al final, quiero comentarles que todos aquellos que quieran un certificado de participación, el costo son $10. Los estudiantes WIT Doctorado Premium tienen 100% bonificado este doctorado. Ellos tienen que, de alguna manera, tanto como también como los plus o de maestría y licenciaturas de la WITS, por ser nuestra universidad auspiciante, tiene que, digamos, en el enlace que le vamos a pasar, que le va a llegar a todos los que presenciaron esta conferencia, tienen que de alguna manera registrarse o pedido este certificado de participación con su email de la Universidad WIC con el cual entran a la plataforma. Todos los estudiantes WIC doctorado Plus, maestría y licenciatura tienen un 50% de bonificación y todos los que son miembros o aliados de universidades de la red Alumni Futuro EU Global tienen también un 50% de bonificación. En 24 horas se le enviará un correo con un enlace a todos los participantes de esta conferencia para que llenen sus datos y gestionar su certificado. Una vez llenados sus datos del enlace dentro de los 5 días hábiles, se les dará un certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Y así, de alguna manera, llegamos ya al final y te doy la opción, Ana Luisa, de palabras finales. Sí, muchísimas gracias. Mi intención de verdad es hacer conscientes a todos, ¿no? A la gran mayoría de que nosotros podemos cambiar la percepción de nosotros mismos y pues de nuestra vida, para que todos seamos de verdad más felices, para que haya menos fricción, ¿no? A lo mejor soy muy idealista, pero está en nosotros y me gustaría que ese 10% que dice Maslow, que son aquellos que se envalentonan y logran la felicidad a través de conocerse a sí mismos, que pudieran ser 15%, 20%, que se fuera un poco más la balanza hacia esa conciencia colectiva para que estemos mejor todos. A mí me gustaría darles mis datos si tienen mayores preguntas o se quieren poner en contacto conmigo, si me lo permites. Sí, cómo no. Jorge, puedo poner, me Por favor, gustaría, ponelo en el chat. em, voy a ponerla aquí, así en el chat. Les voy a dar mi correo en el último. A ver, déjenme ver si lo puedo poner. Sí, este, este es mi email. A ver si lo vieron. Y nombralo también así, si no lo pueden ver de ahí, pero también. Sí, en mi presentación la tenía. Es mi sitio web, de hecho, es, si me puedes dar oportunidad a compartir mi pantalla, te lo voy a Ok, agradecer. dejo de compartir pantalla para que la puedas compartir. Sí, más fácil, porque luego no me la sé. Uf, no, entonces aquí se los voy a poner al final. Lo vi recién en lo último que dejaste. Ahí Sí, está. esta. Sí, ese es mi sitio web, coachdepnl.com, ana@coachdepnl.com, y ahí está el email. El QR está aquí abajo, también tengo mis redes sociales de Instagram. Pues es un placer de verdad que nos hayan acompañado a la universidad, a la UIX, que me haya dado la oportunidad de dar esta plática y nada, hacernos conscientes y a cambiar de trabajo si no nos gusta y a ser felices. Ok, voy a compartir nuevamente yo y reforzando un poco lo que decía Ana Luisa, yo tengo también una frase que dice que nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa en la vida porque lo creamos, lo provocamos o lo permitimos. Es decir, tenemos que hacernos cargo de todo esto. Y termino, como siempre me gusta terminar,
de estas conferencias, lo importante es que sean felices en su vida, ¿sí? Así que me despido de todos ustedes, a todos aquellos que de alguna manera nos acompañan frecuentemente para las próximas conferencias. Doctora Ana Luisa Escamilla, un placer haberla conocido, su simpatía, su conocimiento y muchas gracias por todo. Gracias y gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y para todos aquellos, cuando cierre esta conferencia se va a abrir una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones, que nos califiquen, porque eso de alguna manera aprendemos cuando digamos, esas consideraciones no son tan buenas, nos hacen aprender. Así que muy buenas noches a todos. Será hasta la próxima.